Ser Podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. Cuatro y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio, a ver si averiguamos quién se comió nuestra tarta. Edgarita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Roberto. Yo no fui. No, claro, pero aparte, si es que tenéis una coartada, tanto la Parda como David Muñoz, todos los personajes de ahí, la parte del equipo de Si Amanece Nos Vamos en Barcelona, tenéis la mejor coartada, y es que estabais a 625 kilómetros de donde se cometió el delito. Parda, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Robert, ¿qué tal? Pues nada, aquí intentando averiguar, a ver si despachamos esta historia y vamos ya a una, que esta no es que no sea de verdad, sino que esta ha sido improvisada, no estaba prevista. Está más de verdad que ninguna. A mí la verdad es que lo de la tarta me duele, pero no porque haya desaparecido, sino porque era para los oyentes. Claro. Si fuera para vosotros, pues, estaría hasta contenta y todo. Por supuesto. Y nosotros... Está bien de mandarlo todo ahí a Madrid. Calle Caspe 6. Ya estamos. Bueno, que de todas formas, si estamos contigo, si esto se ha convertido además de forma totalmente improvisada en juego, en historia del juego de los detectives, ha sido precisamente por eso, porque era en el proceso en el que estamos de forma voluntaria recopilando aquellos objetos que pueden formar parte del lote de lo que estamos llamando ya el escaparate del precio justo, para sortear entre aquellos que quieran, de los que se hayan sumado a la lista de seguidores de Spotify. Si Amanece Nos Vamos Ser. Lourdes de Santiago, ella levantó la mano y dice: yo tengo propuesta en la misma línea que Miguel de Zaragoza, lo mío también será algo comestible, dulce. Lourdes de Santiago, que es lo más oportuno que enviara una tarta de Santiago, claro. Y así lo hizo, pero lo único que se registró, vamos a recordar porque esto ya es parte de la historia, llegó certificado. El paquete, queda registro de ello, hay prueba de que el miércoles día 10 a las 11 y pocos minutos de la mañana lo recogen aquí en la cadena SER, Gran Vía 32 en Madrid. Hay una firma de una persona que lo recibe, pero la tarta no aparece. Solo que hay muchos testigos que aseguran que estaba allí donde alguno de nosotros, incluso miembros del programa, vimos. Julia Molina está exculpada de todo eso. Julia Molina, como mucho, puede estar señalada como beneficiaria, decíamos, a título lucrativo nutritivo, en este caso, porque se le dio algo de rastro. Se le llenaron los mofletes. Sí, los mofletes, y cerca, en la comisura de los labios, tenía así como azúcar glass, que he visto que en la Real Academia dicen, no, ni glacé ni tal. Azúcar glass, dicen en la Real Academia Española, pues eso. ¿Pero quién fue? Hombre, ayer, en los pocos minutos que dedicamos a esto, fueron suficientes para averiguar varias cosas, ¿eh? En el capítulo anterior... Y no han sido los ratones. No han sido los ratones colorados. No. Si es alguien del equipo del programa más escuchado de la radio convencional, que sería el Hoy por Hoy. No. La tarta iba dirigida a vosotros. Roberto Sánchez, mira, pone aquí, Roberto Sánchez, Si Amanece Nos Vamos. ¿Por alguna venganza hacia vosotros? No. Por aprovechar la tarta para una celebración. Que no. ¿Podría ser de uno de equipo del Morning Show, de Anda Ya? No, Anda Ya no. Es la Julia primera, Molina? No, es la primera sospechosa. Y era en cartero o mensajero, ¿no? Sí, era de correos, en este caso, pues como traiga en el formato, claro. ¿Y el paquete llegó completo? O Sí, ya llegó... sí, completo con manche. O el recepcionista. No, recepcionista no fue. ¿Quien se come la tarta son compañeros suyos que le dan paso habitualmente a usted? No. Pensaba que era Mara
No. Pues el motivo es que se les ha caído y han dicho a ver si se ha roto y la han abierto y estaba allá y dije, bueno, pues ya que está un poco rota ya no la comemos. No, los del larguero, mientras retransmitían, y fue por el hambre que tenían, porque ya llevaban tanto rato en antena, tararí que... Pues no fueron los del larguero. ¿Han sido compañeros de la cadena SER? Sí. Era alguien que quería proponer tema en el juego de detectives. No. ¿Puede ser La Ventana? La Ventana sí, La Ventana... Sí, fueron evidentemente los de La Ventana, porque como era para Roberto, sabían que Roberto no se iba a enfadar. Los de La Ventana sí, pero no porque supieran que Roberto no se iba a enfadar, no. Y a las pruebas me repito, porque menudo cabreo llevamos, Parda, hombre, que esto es que no era para nosotros, que nosotros solo éramos receptores de algo que íbamos a guardar en consigna para los oyentes. Sí, sí. Jo. Es que aquí gustan, son amigos de lo ajeno, que decía el Butano, ¿te acuerdas? Amigos de lo ajeno, sí. Mira, Mónica en Twitter dice Aymar. No, pero esto lo había escrito antes de que supiéramos que habían sido los de La Ventana. Aymar, que no se trajo cena y que además lo compartió con los del larguero, ¿no? No, además está de gira. Ya. Bueno, no, pero esto fue el miércoles pasado. Claro, la semana pasada no estaban de gira. Se la comió un compañero gallego, dice David. Incluso el gallego lo pone con mayúsculas, que da lugar a pensar que no es que sea de Galicia, sino que sea el compañero de deportes Jesús Gallego. Para rizar el rizo, tampoco. Sabemos que los de La Ventana, pero ¿por qué? 900, 100, 800, esto sigue contando, y sigue computando igual para conseguir número para el viernes, que es mañana, que habrá sorteo, para ver si conseguimos una plaza en la final mensual, o el libro de consolación, Noche en Vela. Blanca de Vitoria, 900, 100, 800. Hola, Blanca. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal estáis? Muy bien, muy Hola, bien. Blanca. Hola, Blanca. Bueno, bien dentro de lo que cabe, se dice, pero no porque que también circula sangre blanca, merengona, aquí en los miembros en alguno de los miembros del equipo, pero bueno, y al final después lo contamos en la segunda parte. Esto es fútbol, es un deporte, es un divertimento. Y bueno, después entramos en detalle, después nos recreamos un poco, pero... Es un divertimento para los que no sois del español. Ya estamos. Pero hay que disfrutar, hombre, hay que disfrutar de esto del fútbol, si no, para sufrirlo, para vivirlo ahí con esa convulsión siempre y sobre todo con la agresividad que lo vive mucha gente. Yo creo que para eso no merece la pena. Desde luego, nosotros no lo entendemos así y nunca lo vamos a contar así, aquí en este programa. En la segunda parte ya nos recreamos un poquito, porque a las penas puñalas. Así que a ver si el humor siempre es un buen vehículo para salir de eso. Si alguno de los oyentes... le digan a los del Madrid hoy. Pues a eso me refiero, a eso precisamente me estaba refiriendo, Blanca. Bueno, oye, ¿tú crees saber por qué los de La Ventana se comieron la tarta? Pues mira, yo creo que por la hora que estaban en la reunión antes de empezar el programa, sí, estaban tomándose un cafecito. Ya. Y vieron la tarta y dijeron, oye, qué bien vendría un trozo de tarta. pero y así, sin dejar una nota, sin decir esta boca es mía, aunque esta tarta sea tuya, sin consultarlo, así por la 314, por un decreto ley de La Ventana. Todo el día recibiendo cosas. No, si ellos reciben más, Bueno, no fue porque pensaran, oye, mira, ya que está la tarta esto, aquí, total, somos de compartir, porque aquí el buenismo somos rojos, lo compartimos todo. Aquí nada, no existe la propiedad privada. Aquí en la SER todo es de todos, todo es de todos, camarada. Y entonces alguien me enviara un mensaje de humo, porque claro, la tecnología, nosotros tampoco queremos dañar el medio ambiente utilizando la tecnología, y me mandó un mensaje de humo diciendo, camarada Sánchez, nos comemos tu tarta. No fue, no, ya te aseguro yo que no fue así, Entonces fue con más mala leche. Bueno, Blanca, oye, que tienes un número para uno más para mañana, a ver si hay suerte, ¿de acuerdo? Venga, gracias. Muchas gracias. Adiós, hasta luego. Adiós. Bueno, vamos a ver si lo solucionamos. Mira, igual tiene Mila, que está en Soria, igual tiene la solución mágica. Hola, Mila. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Estamos deseando ya saber por qué... Oye, dime. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que yo pensaba que eso os había pasado de verdad, que no era lo del juego. No, claro, es que pasó de verdad. Lo que pasa es que lo hemos convertido en juego. Pero esto es real como la vida misma, ¿sabes? ¿Sabes las películas estas de sobremesa Antena 3 que te ponen basada en hechos reales?
Ya. Sí, Mira, sí. todavía Roberto Qué bueno. Sánchez Pérez en Facebook todavía sigue preguntando ¿a nombre de quién iba la tarta? A ver, doble tocayo. ¿Solo puedo responder sí, no o carece de importancia? Solo puedo responder sí, no o carece de importancia y que de todas formas que ya había dicho que ponía si amanece nos vamos, Roberto Sánchez. A ver si esto da una pista sobre... Pues es que no tengo ni idea, de verdad. Bueno, lo primero, lo segundo. Te voy a decir que me ha hecho muchísima ilusión que me ha llegado el libro tuyo sí. esta mañana. Qué bien, Sí. qué bien. Me ha faltado la firma. Claro, pero bueno, es que, ¿sabes lo que? Eso lo tenemos que solucionar en cualquier encuentro, cuando nos veamos en Soria, en Madrid, porque es que como... estupendo, qué bien. Claro. Ya, así tú ya lo tienes y cuando nos veamos te lo firmo. Al menos ya lo tienes vale. tú. Sí. Al menos ya lo tienes, no te lo han robado como a Edgarita. No te lo han robado como a Edgarita. Pues, oye, pero ¿y quién se puede comer una tarta? Pues yo creo que es que... No, pero que sabemos que fueron los de la ventana, eso lo sabemos, ya se descubrió ayer. Eso ya se descubrió ayer. Lo único que hay que averiguar, ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo hicieron. ¿Por qué se comieron la tarta que iba a nombre de Si amanece nos vamos, Roberto Sánchez? Pues porque seguramente que vieron que era tuya y no te ibas a ver malo. Ya, no, eso ya lo dijeron ayer. Eso, también. Sí, es que ayer no lo pude oír yo. Eso es conocer muy poquito a los de la ventana y a mí mismo. No, claro, porque aquí, ¿verdad, Parda? Aquí somos los de la radio y jaja, jiji, qué buen rollo. Todo sonrisas. Claro, el buenismo este que hasta decíamos, que nos quitan la comida. Claro, bueno, no nosotros, la de nuestros niños, Fíjate. que son los oyentes, que nos han quitado Eso es peor. Claro, es que ahí es donde nos han tocado la fibra. Y otra cosa, yo no me enteré a dónde cayó el reloj del cura. Ya, te lo voy a decir bajito porque como hay gente que a lo mejor Venga, lo escucha en podcast. Ojo spoiler, hay que avisar. Ojo spoiler, cuidado, 5 segundos de fast forward. ¿Vale? Venga. Porque voy a decir enseguida que fue, cuidado, en el hueco del ascensor. ¿Vale? Jope. Ya no hagas comentario porque ya han hecho No. han rebobinado rápido y que no se vayan a enterar los que han escuchado este capítulo antes. Muchísimas gracias, Roberto. Nada, Mila. Espero que te entretenga un rato el libro. Sí, porque le he dado así un poquito y sí. ¿Le has dado un me tiento? está gustando mucho. Bueno, qué bien, cuánto me alegro. Bueno, pues ya cuando lo acabes, pero cuando lo acabes a la primera, no como la Parda que lleva ya 20, uno por día más o menos le cae de lectura, de revisitar el libro. No me digas. Sí. Y es que dice que no le acabo de pillar la trama. ¿Sabes? Ay, no, pues yo un poquito que he leído y me ha encantado. Bueno, en cuanto lo acabe, compraré el segundo. Oye, porque ¿cuántos tienes? ¿Tienes? Alguno más, pero no hablemos de mí, que ya me estoy empezando a sonrojar tiene un unos poco. cuantos. Tengo unos cuantos. Vale, unos cuantos. Bueno, pues este es el último que se ha publicado, Mila, y es el que estamos poniendo ahora. Bueno, no lo pongo, lo pone la editorial, que es Plaza de Janés, que lo pone como premio de consolación para el sorteo del viernes. O sea que mañana cae. Oye, pues de verdad que me ha hecho muchísima ilusión, bueno, de verdad. Muchísimas gracias. Tenemos que solucionar lo de la firma, Mila, en próximas ediciones. Mira, tú llevas unos torrendos y te lo firma. Esto parece Radio Trueque. Radio Trueque. Eso está hecho, ¿eh? Muy bien, así Mila. que cuando vengáis para acá, quedamos y yo os llevo a donde hacen en muchos sitios. Pero no os preocupéis, que os invito a comer torrenos y un vinito del Rangel. Hombre, bien, claro, qué amable y qué lista eres, Mila. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias a vosotros. Buenas noches. Hasta ahora, buenas noches. Oye, que no he dicho que, por cierto, que después, si todavía nos queda alguna duda desde el terreno legal sobre el caso este, que está sub judice todavía, porque lo estamos investigando, hoy es el día en el que nos citamos con Félix Martín, el fiscal. Es el día en el que abrimos juzgado de guardia. Será ya el tercer capítulo de aquellos dedicados a peligrosos psicópatas a lo largo de la historia. Hoy volvemos a España y a la historia reciente porque nos hablará del caso del mendigo asesino. Bueno, fue conocido periodística y policialmente como el matamendigos o el mendigo asesino. Pero volvamos a lo nuestro, 900, 100, 800. Julia desde Gandía. Hola, Julia. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. ¿Tienes la solución? ¿Tú crees que puedes saber por qué se comieron los compañeros la tarta? A ver, antes que nada quiero decir que yo lo del reloj me lo imaginé. Vale. Y estuve llamando y no conseguí entrar. Porque a mí me pasó una vez en casa de mi madre
con unas llaves que se me cayeron por el hueco de la puerta. Julia, cuidado, que no se dicen estas cosas. No, ahora en serio, Julia, que intentamos evitar hacer spoiler y hablar de soluciones de otros programas, porque a veces nos han advertido oyentes que lo escuchan después en diferido en el podcast y a lo mejor no lo hacen en orden y vale, todavía pues, les queda, pero perdón, bueno, sí, pero bueno, que tú certificas que eso puede ser así porque a ti te ocurrió una vez, claro. Es que al guionista se le ocurrió justo en el momento en el que salvó las llaves a 1 milímetro de que cayeran por ahí, ¿eh? O sea que... No, bueno, mi anécdota fue gorda, ya. Pero bueno, claro. No hago spoiler. No hagamos muy bien, no hagamos spoiler. Vamos a ver si lo podemos hacer sobre este caso, el de quién se ha comido mi tarta. ¿Por qué crees que se comieron la tarta? A ver, porque fue algún compañero y cogió un trocito y dijo, uy, qué buena que está, y no se percató del cartel que era para vosotros. Ya. Y entonces lo comentó con los compañeros, sí. y luego fueron el resto de compañeros. Y le dijo a los compañeros, no percataros vosotros tampoco de a quién va. Bueno, oye, esto del no percatarse, esto te voy a dar un punto, iba a decir, te doy un número para el sorteo de mañana, Julia. Sí, vale. No, y entonces pues el resto de compañeros pues fueron y comieron. La tarta. Ya. Menos lo de percatarse, el resto seguro que ha pasado. Seguro. Bueno, lo de percatarse no se percataron, desde luego. Damián en Twitter dice, se comieron la tarta. No se percataron porque no comentó que estaba... Claro, se guardó, quitó la etiquetita. No fue exactamente así, pero ya estamos más cerca. Decía que Damián en Twitter escribe que se la comieron porque yo tenía una comida pendiente con ellos y se tomaron la justicia por su mano. No, hombre, no. Que va, esto se lo cobran de otra manera. Que somos, eso sí. No. Un poco. Bueno, Julia, muchísimas gracias. Que tienes un número, para el sorteo de mañana. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Buenas noches o buenos días. Lo intentamos con un par más. Hoy, a ver. Sí. Venga. Raúl de Elche. Hola, Raúl. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien. Bueno, ¿y con la solución o no? ¿Trabajando? Bueno. ¿Hasta qué hora? ¿Tú estás terminando el turno de noche o acabas de empezar? Yo empecé a las 7 hasta las 7. De 7 a 7. media jornada. Uh-huh. Sí, media jornada, nunca mejor dicho. Eso es. Media jornada entera. Bueno, Raúl, y te ha dado tiempo, entonces, si no te absorbe todo ese tiempo el trabajo, habrás tenido a lo mejor un ratillo para pensar en esto, de la tarta. Algo. A ver, ¿y qué? Algo se me ha ocurrido. ¿Qué se te ha ocurrido? A ver, puede ser que pensaran que en vez del receptor fuiste tú el que llevó la tarta como asueto para los compañeros. No, por ejemplo, por la presentación de tu libro. Ya. Hay que pensar, mira, oye, no, porque... No, estoy seguro de que no fue así, porque si no alguien me habría dicho, oye, muchísimas gracias por el convite, por la tarta. Está muy bien pensado, Raúl, porque además en estas historias muchas veces lo que hay que hacer es cambiar totalmente la mirada, el eje que decimos, la mirada lateral, y eso estaba muy bien porque era darle una vuelta que de momento nadie le había dado. Pero siento decirte que no, Raúl, que no. Es que estaba tan bien visto eso que, mira, se merece un premio. Un número para mañana tienes, Raúl, ¿vale? Pues muchas gracias. Que estaba muy bien visto. Solo falta decir que les aproveche. Hombre, eso sí, desde luego. Y que está hecho esto desde todo el cariño del mundo. Si se nota algo de aparente inquina, no la hay, ni mucho menos. Sí, por mi parte sí. No, sí, pero bueno, en todo caso que estamos poniéndole un poquito más de acento, sobre todo porque nos sabe fatal por Lourdes, que fue la remitente de esa tarta, y porque erais vosotros los destinatarios finales, que erais los oyentes, porque se iba a hacer un sorteo. Y porque además a los guionistas les ha venido de perlas, porque la vida les ha regalado una historia del juego de los detectives. Raúl, muchísimas gracias. A vosotros. Un abrazo, hasta luego. 4:23, 3:23 en Canarias. Pues se está animando esto, ¿eh? Sí. Fíjate, yo tengo una teoría. ¿Sí? Pero... Sí, dime. Sobre el caso. A ver. Yo creo que, bueno, de aquí a que se haga el sorteo o que lleguemos a los 2.500, pensaron que se iba a poner como una piedra. Y dijeron, pues antes de que se estropee, ya. No, porque para el buche. ¿Qué va? O sea, que lo hicieron... Solidaridad. Lo hicieron por solidaridad claro. con el bien
comestible que era la tarta. No, sí, porque no, dijeron, no oye, está la cosa para tirar alimentos. Ya, hombre, por supuesto, pero tampoco es esa la teoría que nos sirve para... José Luis está en ruta hacia Bilbao. Hola, José Luis. Hola, buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañero. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la carretera? Bueno, va. ¿Hoy soy acoplado, compañero, o no? No, hoy te oímos, pero mucho mejor. Hoy te oímos, hoy como si estuvieras... Ayer era walkie-talkie. Claro, hoy en comparación a aquello, 4K como mínimo. No, será porque he bajado... Se me ha ocurrido bajar el volumen de... Sí, a veces tiene que ver con la propia banda, de la calidad que da o que ofrece en ese momento de cobertura la compañía, José Luis. O sea, que si es que no depende ni de vosotros ni de nosotros, depende de tantas cosas. O sea, nosotros lo que estamos es siempre muy agradecidos de que tengáis la voluntad de participar en el programa. Sí, bueno, compañeros de carretera. Claro. Oye, José Luis, compañero, a ver, ¿qué pasó con la tarta? ¿Por qué se la comieron? Joder, es que me ha quitado la idea. Vamos, el anterior. Vaya. Yo no he sido y me encanta la tarta de Santiago. Pues mira, a lo mejor tú, si nos seguías en Spotify, hubieras a lo mejor sido uno de el afortunado con el sorteo, pues los de la ventana se han comido tu tarta. Así de claro te lo digo. Sí. Es necesario, vamos a ver. Es necesario saber, porque claro, yo como camionero que soy, escucho la radio solo a estas horas. Yo no sé ni cuál es el programa de la ventana. Es necesario conocer los horarios de las distintas franjas horarias. No, pero es necesario saber, es necesario saber que era en la ventana y no en otro programa. Era en la ventana. Sí. ¿Qué franja horaria tiene la ventana, por favor? ¿Cómo? ¿Cuál es la franja horaria de ese programa? Entre las 4 y las 8 de la tarde. O sea, estamos en las antípodas. Nosotros de 4 a 6, ellos de 4 a 8, estamos en las antípodas. No hay ningún caso no hay ninguna posibilidad de que lo hayan hecho con intención de broma, de decir, bueno, pues, no. Ya después cuando veamos el motivo, ya veremos. Y además, como tenemos un fiscal, ahora le saludo a Félix y le decimos, oye, en el caso de que se demuestre que esto ha sido, y por la razón que averigüéis vosotros, a ver si podemos elevar un escrito desde la Fiscalía de Si Amanece Nos Vamos para ver si los empuramos o no empuramos a los de la ventana por haberse comido la tarta del Si Amanece. José Luis. Bueno, vale, pues ahora no te tengo más, dejo al resto los oyentes, porque ya tengo, es que me ha quitado Ya. A lo mejor han podido entender que es un detalle de Roberto. No, eso estaba muy bien visto ahí por el compañero de Elche, pero no era eso. José Luis, que ya te vamos perdiendo la calidad que te teníamos antes de 4K. Muchísimas gracias y buen viaje. Lo mismo, gracias a todos. Hasta luego, un abrazo, hasta ahora. Bueno, por alusiones, Félix Martín, fiscal. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola chicos, ¿cómo estáis? Buenos días. ¿Qué hay? Pues mira, aquí con un sucedido que ha sido real como la vida misma y que hemos incorporado como si fuera, de hecho, en un caso de los detectives. Y es que enviaron una oyente envió una tarta de Santiago, pero la habían firmado aquí, de recepción, en la cadena SER en Madrid, había venido a nuestro nombre y se la comieron, sin embargo, los compañeros de la ventana. Sí, no, pero esto ya queda demostrado que fueron los de la... Eso ya lo han descubierto los detectives. Ahora, la otra parte es averiguar por qué. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué fueron ellos? ¿A ti se te ocurre algo, Félix? Así te pilló a traición, porque claro, acabas de conocer el caso. Pues nos han dicho, porque a lo mejor aunque viniera a nombre de Roberto Sánchez y Amanece Nos Vamos, creyeron que era yo el remitente y que se los regalaba a ellos. Es lo último que nos ha descartado. La pregunta sería, que seguramente se habrá hecho, si fue por un error involuntario o fue voluntariamente. Mira, esa es una pregunta muy buena, que no se ha hecho. ¿Fue por un error involuntario? Como ha quedado constatado que fue en el caso de Julia Molina, que ella es una compañera del Faro, a la que yo creo que a ella habría que exculparla porque voy a utilizar un término que ahora ya verás, Félix, que yo creo que Julia Molina es beneficiaria, pero a título nutritivo solo, ¿sabes? Porque de trinque, pero que ya no sabía nada. Y los compañeros de la ventana es posible que también los podamos exculpar, pero hay que saber por qué. Porque como muy bien has preguntado, si fue de forma involuntaria, sí, fue de forma involuntaria. Vale. Fue de forma involuntaria, pero entonces,
¿Por qué? ¿Por qué se dio ese caso? Yo tengo una duda, ¿eh? Sí, dime. Claro, tú trabajabas antes en La Ventana. Sí. ¿Tiene algo que ver con eso? Espera un momento, voy a preguntárselo a Trini de Murcia. Trini, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas me noches. ha caído porque sí fue de forma involuntaria. No contabas tú que fuera de forma involuntaria. No, porque antes has dicho que si servía de pista cuando has dicho a nombre de quién, entonces si amanece nos vamos. Sí. Los compañeros de La Ventana no se la comen para hacerte una faena. Ya, claro, pero ha sido de forma involuntaria. Como ha amanecido, ya se han ido. Cuando vuelvan, va a estar dura. La tarta está dura, entonces nos la comemos. Ya, por hacer un bien. Esa era un poco la teoría era la tuya, ¿no, Parda? Sí, parecida. Era parecida, era así, pero no, Trini, no. Claro. No, bueno, pero oye... Si es involuntario... Es involuntario totalmente. Bueno, lo hemos intentado. Entonces, lo hemos intentado, nada, Trini. No tengo respuesta. No hay más preguntas, señoría, entonces. Muchas gracias, Trini. Gracias, buenas noches. Un abrazo, hasta ahora. A ver con esta pregunta que ha hecho Edgarita y que ha dejado en el aire, a ver si le sirve a algún oyente o la descarta totalmente. Gil está en Pamplona. Hola, Gil. Hola, buenas noches. Buenas noches. Compañía. Buenas noches. ¿Tú tienes una pregunta? ¿Te quedas con la pregunta tuya o la que ha hecho Edgarita te sirve y la cambias por esa? Pues yo tenía una pregunta que, vamos a ver, es imposible que entre vosotros, con lo bien que os lleváis todos, vayan a comer una tarta sabiendo que... A propósito, no. Ha sido involuntario totalmente, ha sido involuntario. Eso es lo que ahora me ha dejado un poco ahí, porque yo lo que pienso es lo siguiente. Como los que la comieron fueron por la tarde en el día X, por ejemplo... Miércoles 10. El miércoles 10, bueno. Y la tarta, cuando vieron, tiene una caducidad. Ya. Que da la casualidad que acaba ese día. Y sin embargo, el programa tuyo, que iba para ti, es al día siguiente. Claro, y ya el 10 por la noche y por unas horas a ver si se iba a estropear. ¿Qué va? No. Fue sin querer, pero este tipo... Por eso es lo que he dicho, que cuando he oído ahora la pregunta... Por unas horas, Gil, por unas horas aquí en la radio no le hacemos ascos a una tarta, ya te lo aseguro. No, pero es que... No, pero es que ese no es el motivo seguro, que no. Pero claro, como son todos... como todos los juegos estos... Sí, tienen una trampa, tienen ahí una trampa. Tiene una trampa, pues era lógico que ellos dirían, oye, para que no se puede comer una claro, se va a poner mala, que esta noche ya está mala. Esta noche ya está mala. No es que esté mala por un día, pero podría haber sido así. Como resultado algo que es que hay que pensar que entre vosotros es incapaz de que nadie haga nada. Por eso ya ha quedado claro, Gil, por eso ya ha quedado claro que fue de forma involuntaria, como muy bien ha preguntado aquí, que se nota que lleva muchas horas de vuelo esto de los interrogatorios y la investigación, el señor fiscal Félix Martín, así que ha sido de forma involuntaria. Hay que averiguar entonces por qué se dio esa casualidad. Edgarita ha hecho una pregunta muy buena. Bueno, no sé si nos va a dar tiempo hoy. Gil, muchísimas gracias. Vale, nada, a vosotros. Un abrazo, adiós, muy buenas. ¿Qué pregunta habías hecho tú, Edgarita? Lo digo porque voy a dejarle aquí al personal 2 minutos para que piense. Tú habías hecho una pregunta muy buena. Bueno, si tenía algo que ver con que tú has estado ahí trabajando en La Ventana, en el equipo. El juego de los detectives. Y enseguida abrimos el juzgado de guardia, como cada semana. Ya hemos despertado a Félix Martín, que ha hecho una pregunta clave. Edgarita también ha hecho la otra. Yo creo que con una, que era la de Félix, de si fue... claro, no se puede hablar aquí de robo, pero fue un atracón, más que atraco, fue un atracón involuntario. Fue un atracón involuntario, sí, porque los compañeros de La Ventana... Y Edgarita, que había hecho una pregunta que yo no sé si Javi, que va a ser nuestro último detective, se queda con ella o tiene otra teoría. Javi está en ruta hacia Barcelona. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches o buenos días, como tú quieras. Muy bien. Oye, ¿por dónde vas exactamente? Estoy
bueno, voy a Barcelona, estoy aquí en Santa Perpetua y ahora tengo que ir al aeropuerto. Vale. O sea, que a ver si me termino de descargar aquí en Santa Perpetua y voy para el aeropuerto. Venga, pues antes de que descarguemos en Santa Perpetua, tú te quedas con la pregunta de Edgar, la tuya es parecida, ¿tienes otra? ¿Qué haces? Yo tenía otra pregunta, pero me quedo con la de Edgarita. ¿Seguro? Que si haces la de Edgarita no puedes hacer la tuya. No puedo hacer la mía, vale. Me quedo con la de Edgarita. ¿Y la de Edgarita era? Edgarita es muy avispado, aunque parezca que no. No, sí, parezco que no. Sí, aunque parezca que no, vaya piropo envenenado. Ha acertado más de una historia. Ha acertado más de una historia. Ha sido ganador como Watson, hombre, como ayudante, ha sido ganador de más de un viernes aquí. O sea que. Es que vale. Edgarita juega al despiste, pero está muy atento. Siempre. Entonces, parece tontico, pero. No digas eso. No, lo digo yo. No, por eso no te lo digas tú. Oye, Javi, ¿cuál era la pregunta de Edgarita? Que tú habías trabajado en la ventana antes. Ya, y entonces eso cómo se come. Quiero decir, no, cómo se come se lo comieron ellos, pero ¿qué ha pasado ahí? Pues se me ocurre que pues igual alguno que supuestamente pensaba que todavía seguías trabajando en la ventana y empezó la tarta, sin más. Ya. Y el resto la continuó. Que está esto. Yo creo que hay que darlo por bueno, porque el que creyó, aunque parezca mentira, el que creyó que todavía seguía trabajando en la ventana, aunque pusiera Roberto Sánchez y Amanece nos vamos, se quedó solo con lo de Roberto Sánchez, y el que creyó que todavía seguía trabajando en la ventana era el repartidor. El repartidor de la casa, y lo dejó en el despacho de la gente de la ventana con 200.000 paquetes. Claro, esa gente vio un paquete. Mira, un oyente amable que nos quiere agasajar con esta tarta, y lo disfrutaron, claro. Pues fue así. Menos mal que hayamos salido de dudas. Bueno, pues ya está. ¿Qué te pasa, Javi? Está no, que yo más de vaciar y tengo que ir a cerrar puertas. Venga, ves, mira, vale. Es que ha sido todo milimétrico, todo sincronizadísimo. Ya te digo. Perfecto, Javi, que tienes un número para el sorteo de mañana. Venga, vale. Un abrazo, Javi. Hasta luego. Hasta luego. Ha estado avispado ahí, Edgarita. Oye, ¿y esto cómo ha sido así, Félix Martín? ¿Cómo ha sido por una coincidencia? Una desafortunada coincidencia. No lo podemos empurar, ¿no? De ninguna manera. Un sustillo no les podemos dar. No me lo acepta, no. ¿Las diligencias, la fiscalía o no? La fiscalía de Se Amanece, ya sabes que por Se Amanece hace lo que haga falta. Ya, pero bueno. Ya veremos a ver si elevamos un escrito, pero tenemos muy difícil el caso aquí, ¿no? Oye, sí. Pues que les aproveche y ya está. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir el juzgado de guardia. Con Félix Martín, fiscal, que desde hace unas semanas nos está trayendo la historia, porque es que la historia de cada uno de esos psicópatas del exterior o algún caso nuestro, español y reciente, sus historias explican muchas cosas sobre lo que tiene que ver la justicia, la criminología, cómo se entiende lo que comúnmente conocemos como las personalidades psicópatas. El capítulo anterior lo dedicaste, Félix, a Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Antes de entrar en el episodio de hoy dedicado al mendigo asesino, o conocido también como el matamendigos, creo que quieres partir de dos conclusiones de lo que estuvimos aprendiendo contigo la semana pasada, Félix. Pues sí, si os parece, yo creo que llegamos a dos conclusiones la semana pasada. Una, que para saber si una persona es responsable de sus actos cuando comete un delito, no podemos caer en consecuencias a priorísticas o automáticas, sino lo que nos diría un psiquiatra en un juicio en España es que había que analizar la conducta. ¿Os acordáis que dijimos tanto la predelictiva como la perdelictiva en el momento como la postdelictiva? Y sobre todo, a ver si hay una relación causa-efecto en cada uno de estos tres periodos entre la psicosis o el trastorno mental que sufre el sujeto y los hechos que cometió. Ya. Esa sería la primera consecuencia. ¿Y en aquel caso qué ocurrió con Jeffrey Dahmer? Pues os acordáis que llegábamos a la conclusión de que fue un sujeto que fue condenado a cumplir una pena de prisión porque se llegó a la conclusión de que controlaba sus actos porque, recordemos, confesó que para poder llevar a cabo sus crímenes necesitaba ingerir grandes cantidades de alcohol para ayudarle a superar su inhibición, con lo cual tenía un control sobre lo que hacía. Y además
Acordaros que dijimos también que incluso antes de cometer agresiones sexuales sobre las víctimas, se protegía usando preservativos de las enfermedades de transmisión sexual. Por tanto, los psiquiatras llegan a la conclusión que él sabía que matar estaba mal, que él sabía cómo tenía que hacerlo, que además intentaba hacerlo borrando las pruebas y, por lo tanto, tenía perfecto control sobre sus actos y lo único que quería era hacer el mayor daño posible sometiendo a las víctimas. Por eso se llegó a la conclusión, en ese caso concreto, de que el acusado sabía perfectamente lo que hacía. Bueno, pues vamos a compararlo entonces con ese punto de partida, vamos a comparar ese asunto con el del asesino español de Mendigos, conocido, fue también identificado así en términos periodísticos como el Matamendigos, para ver si hay semejanzas y diferencias y ver también qué es lo que decidieron aquí los tribunales y por qué. Primero, una aproximación. Esto está extraído del programa Cuerda de Presos con Jesús Quintero. Es una serie de programas en los que el loco de la colina, Jesús Quintero, entrevistaba a presos en nuestro país. Se emitió en Antena 3 en febrero de 1996 y este es él mismo, el protagonista al que hoy le vamos a dedicar el espacio. Decía que no es tan fácil matar. ¿Matar? No es fácil. No es fácil. No, pues porque había algunas víctimas que no se morían así al momento. Con esa frialdad se lo contó a Jesús Quintero, con esa frialdad que heló al propio periodista, que estuvo pasando muchísimas horas con presos, con psicópatas, con delincuentes peligrosos, pero siempre explicó Jesús Quintero que con quien pasó miedo de verdad fue cuando estaba frente a frente al Matamendigos. Pero lo que se dice miedo de verdad lo sentí frente a la fría e impenetrable mirada de García Escalero, el mendigo asesino. García Escalero, el Francisco García Escalero, el mendigo asesino, sobre el que en ese mismo programa el psiquiatra forense, muy mediático, José Cabrera, también dejaba deslizar un pequeño perfil sobre su personalidad. Cantidad de delirios, alucinaciones, su vida regada con alcohol permanentemente, y en ese mundo de enfermedad no distinguía una persona de una cosa. Entonces mataba con una crueldad que ni siquiera en los animales existe. Es pavoroso el caso de este hombre. Bueno, Félix, si te parece, vamos a explicar todo el contexto de los hechos, en qué momento ocurre, en qué época, y así podemos entender mejor las decisiones después de los tribunales, saber qué es lo que hizo y cuándo lo hizo, el conocido como el Matamendigos. Perfecto, pues los hechos se producen entre 1987 y 1993, por tanto es un contexto de 7 años. Si te parece, vamos a poner un poco en contexto la persona de Francisco. Francisco nace en 1954 y la niñez, la niñez de las personas muchas veces es importante. Nos va a dar unas pinceladas que creo que son importantes, Roberto, para que nos situemos en la persona. Francisco de niño vivió junto con su hermano mayor en las chabolas de un barrio madrileño a 200 metros escasos del cementerio de la Almudena. De niño era una persona extravagante, un niño sin amigos, retraído, de carácter sombrío y callado, apenas sin escolarizar, con un padre violento, con una educación casi nulo y un comportamiento que lo hacía pasearse por las tumbas por las noches, y con un padre que cuando le descubría haciendo esto le pegaba palizas con bastante facilidad. Todo ello hace que Francisco crece y se va forjando un carácter muy agrio y muy violento. Sufría además Francisco de niño y de adolescente impulsos suicidas, tratando de quitarse la vida en varias ocasiones tirándose sobre coches que pasaban cerca de él. Los intentos de suicidio eran seriamente castigados con palizas por parte de su padre. Por sus intentos suicidas incluso acabó a partir de los 16 años en diferentes pabellones psiquiátricos que compaginaba con la calle donde subsistía realizando pequeños robos. Además, en otro orden de cosas, ya desde adolescente empezó a masturbarse frente a mujeres o parejas a los que espiaba por la calle. En 1973, cuando cumple 19 años, sale o entra en un reformatorio por haber realizado el robo de una motocicleta. Estaría ingresado allí hasta los 21 años. Con 21 años comete su primer delito grave,
entre él con otras personas, atacan a una pareja cerca del cementerio de la Almudena y agreden sexualmente a la mujer en presencia de su novio. Aquí es condenado Francisco a 12 años de prisión por estos hechos. En la cárcel decide tatuarse en todo su cuerpo frases como, por ejemplo, naciste para sufrir. El retrato que tenemos, por tanto, y que se ve acrecentado, Roberto, cuando sale de la cárcel, es de una persona que vive en una situación de marginación. Cuando sale de la cárcel su padre ha fallecido, sin ningún tipo de formación, sin trabajo, sin apoyo de familiares, de amigos y sin apoyo asistencial. No se le dio ningún tipo de ayuda psicológica, médica, de ningún tipo cuando sale de la cárcel por parte del sistema, quiero decir, nada. Si hubiera necesitado, yo creo que cualquiera puede concluir, un apoyo médico, psiquiátrico, farmacológico y asistencial, y nada de esto sucede. Ha cumplido ya varios años de cárcel, muchos le cayeron 12, es decir, que sale todavía joven, con 30 años, pero después de haber vivido todo esto que nos has dicho. Efectivamente, sale en 1984... Sin tener trabajo, sin tener familia, sin tener ingresos, y por tanto empieza a mendigar para subsistir por la zona de la Almudena, del cementerio, y además lo combina con la ingesta de pastillas y el consumo de abundante alcohol. Nos has explicado todo este periplo, porque además, y sobre todo haciendo especial hincapié en la infancia, porque tú ya nos has explicado varias veces, Félix, que defiendes que la niñez, la adolescencia, tienen en nuestra vida mucho peso para explicar después muchos futuros comportamientos, y lo tienen especialmente en los criminales. Efectivamente. Mira, una de las cosas de las que la filosofía, ¿no? Filosofamos cuando hemos ido al colegio o cuando hablamos entre nosotros, ¿no? Es lo del libre albedrío, ¿no? La libertad o la baraja de cartas con la que uno empieza. Y los que, como yo, ¿no? Como probablemente tú, Roberto, Edgarita, o como muchos de los oyentes, ¿no? Que hemos tenido la inmensa suerte de partir una baraja de cartas, pues con dificultades, nos hemos enfrentado a problemas, seguramente que todos a problemas difíciles, pero desde luego nuestra baraja de cartas es distinta de la que tuvo el señor Francisco. Y yo ya he aprendido en mi trabajo lo suficiente para llegar a una conclusión, de que si en ese punto de partida tú partes de una combinación de los siguientes ingredientes: marginación, pobreza, trastornos mentales, violencia, alcohol y pastillas, es casi imposible que eso no acabe en una espiral de violencia. Y es que aquí se daban todos, desde luego, según nos has contado. Oye, ¿cómo materializa los crímenes de los que se sabe, ¿no? Se conoce. ¿Cuántos eran? ¿11? 11 al menos, ¿no? 11. Es interesante que él confesó más de 11, pero luego vamos a eso. Y ahora vamos a intentar analizar de esos 11 rápidamente, para que veamos si tenían o no rasgos comunes para explicar por qué la investigación se demoró tantos años, ¿vale? Empezamos. El primero se produce en agosto de 1987. Toma Francisco alcohol con otro mendigo, le golpea con una piedra, le deja herido, le acuchilló hasta la muerte y después de muerto le roció la gasolina, el cuerpo con el colchón donde descansaba el mendigo que falleció. ¿Vale? Este fue el primero. El segundo crimen es en agosto, también casi en el mismo tiempo, en agosto de ese mismo año, y elige a una joven toxicómana a la que se dedicaba a la prostitución. También aquí la mata con una piedra y al final también la quema y decapita la cabeza, que la deposita en un pozo. El tercero es en marzo de 1988. Pasan, por tanto, 9 meses. Aquí también se produce el mismo escenario. Es un mendigo, le aplasta con una piedra, le mata con acuchilladas y después no le decapita y le deja el cadáver abandonado donde la había matado. De momento sí que estamos viendo que hay algunos elementos comunes, ¿no? Efectivamente. En todos estos casos. Vemos que es golpear con una piedra y acuchillar. Lo que pasa en ocasiones decapita o no decapita o prende fuego. El cuarto, Roberto, se produce en marzo del 89. Otro mendigo, otro golpe en la cabeza, cuchilladas, pero aquí la crueldad del ataque hace que le saque las vísceras al cadáver, le intenta decapitar sin éxito y le arranca con una navaja las yemas de los dedos a la víctima. El quinto, en mayo de 1989, la crueldad llega casi a lo máximo. Va aumentando, ¿no? Parece progresiva. Sí. Aquí le corta la cariótida directamente con un cuchillo,
que le ocasiona la muerte a la víctima. No obstante, hallándose aún viva, le seccionó el pene y se lo puso en la boca a la víctima, y después procedió a prender fuego con gasolina al cuerpo de la víctima. El siguiente se producen, fijaros que pasan 1 o 2 años, no se sabe si es en el invierno de 1990 o 1991, porque se tardó en encontrar el cuerpo. Eso también, era otro mendigo, eso sí. Otro mendigo. Piedra en la cabeza, un cuchillo le provoca la muerte, aquí le decapitó, le extrajo diversas vísceras y órganos y arrojó el cuerpo a un pozo, tardándose pues un periodo largo de tiempo en aparecer. El séptimo es otro mendigo ya en 1992, muy similar al anterior, pero además le cortó un dedo para sustraerle un anillo que llevaba el mendigo. El siguiente es el mismo modus operandi que el anterior, pero aquí, en vez de tirarlo a un cuerpo, le prendió fuego al cadáver. Es muy importante el noveno. El noveno se produce en junio de 1993. Fijémonos que empezamos en 1987. Y aquí agrede sexualmente a una mujer, a la que después la golpea varias veces en la cabeza con una piedra, y creyéndola muerta abandona el lugar. Pero la mujer afortunadamente sobrevivió. Y ese testigo, Roberto, después fue clave. Sí. ¿Te acuerdas que esto también pasó en el Carnicero? Sí, exactamente. La 10ª víctima es en julio del 93, también un mendigo, piedra en la cabeza y quemar el cuerpo, y en septiembre del 93 el último mendigo, de la misma manera, golpe en la cabeza y quemó el cuerpo. Nos decías que ibas a mostrarnos la correlación de estos 11 que se conozcan, y que después él confesó incluso alguno más, para ver si el modus operandi, las víctimas, la forma de actuar, si tenía desde luego elementos comunes, que los tiene, aunque evidentemente la violencia va increciendo. Pero ¿cómo fue la investigación? ¿Enseguida se busca a alguien que mata a mendigos o eso fue a posteriori? Claro, fue a posteriori. Fijaros que es muy difícil. A ver, efectivamente aquí tenemos que las víctimas son mendigos o prostitutas en zonas de alta marginación, pero es un plazo de tiempo muy grande, 7 años, muy grande. La forma de muerte no es exactamente igual. Y aquí viene el problema de lo que voy a decir a continuación. Las víctimas no tienen un entorno. Este es el problema. No tienen a nadie, no tienen amigos, es muy difícil reconstruir con quién están, quiénes son su círculo, son invisibles para la sociedad. Es decir, cuando muere una persona de estas de enorme vulnerabilidad, es muy difícil para las autoridades investigar sus últimas 24 y 48 horas, porque prácticamente para todos es invisible. Nos acostumbramos y no vemos a las personas mendigas. El contexto era muy diferente, pero en realidad el factor era exactamente igual en el caso de Jeffrey Dahmer, que nos contabas la semana pasada, ¿no? Efectivamente. Una de las lecturas que tenemos que hacer, Roberto, y fíjate que pasa lo mismo con los niños, que a más vulnerable la víctima, más fácil es la impunidad para el autor. Claro. Es cierto, Félix, que durante todo ese tiempo, ese periodo, los 7 años, en algún momento Francisco llegó incluso a estar internado en un psiquiátrico y llegó a confesar los crímenes y que nadie le creyó. Efectivamente, cada cierto tiempo, dentro del conjunto de trastornos que tenía Francisco, se saltaba la tapia del camposanto para profanar tumbas, sacar algunos cuerpos y abusar sexualmente de ellos. Detrás de estas agresiones se escondía además una sexualidad atormentada, y en algunas ocasiones la policía lo pilló infraganti y lo ingresaron en un hospital psiquiátrico. Una de ellas es en diciembre de 1990, cuando Francisco explica a los médicos que tenía necesidad de matar y confiesa que ha matado a varias personas. Pero nadie lo creyó. Fijaros un dato que puede parecer a los oyentes que no es frecuente, pero sí lo es. Es frecuente que cuando se producen crímenes llamativos llamen personas bien con enfermedades o bien con ganas de llamar la atención, reconociendo haberse el autor de los hechos, o a veces llaman personas creyendo que han visto al autor de los hechos en algún lugar determinado. Yo recuerdo, Roberto, cuando fueron los atentados aquí en Barcelona,
las llamadas que recibieron los Mossos de Escuadra, muchas veces de gente de buena fe, pensando que habían visto a los terroristas en distintas situaciones de la ciudad. Por tanto, esto es mucho más frecuente de lo que parece. Ya, no se le creyó entonces en alguna de sus confesiones, se pensaba que era parte del delirio o de su afán de protagonismo, por lo que fuera. ¿Cómo se consiguió entonces averiguar que Francisco era el asesino, el que después se le bautizó como el matamendigos? Pues en septiembre del 93, pocos días después del último asesinato, Francisco, con lo atormentado que está con lo que hace, con su conjunto de situación, se intenta suicidar, abalanzándose sobre un coche en marcha. Se ingresa, le cogen, le ingresan en un hospital psiquiátrico y allí relata a las enfermeras el último de sus crímenes, pero da detalles tan concretos que eso extraña al personal sanitario. Aquí está la clave, los detalles tan concretos. Llaman a la policía va, se entrevista con Francisco, lo confiesa todo dando esos detalles y finalmente la policía dice: jobar, que nos encontramos ante un asesino en serie que ha estado matando durante 7 años a un montón de personas. Ya, eso sin embargo, si he tomado bien los apuntes de todas estas clases que nos has dado, Félix, la confesión en sí, aunque se lo crea en este caso sí la policía, eso no es suficiente para probar la autoría de Francisco, ¿no? Efectivamente, una de las grandes lecciones que hemos dado es que la confesión, por el temor, aunque pueda estar comprada, influida, etcétera, no es suficiente. Por tanto, ¿a qué se dedicó a hacer la investigación? Primero, médicos forenses, y así lo dice la sentencia, que es una sentencia muy interesante, examinaron a Francisco y determinaron que era verosímil su testimonio. Segundo, además, la policía comprobó que había detalles que no habían trascendido, como por ejemplo lugares donde estaban depositados los cuerpos, si estaban decapitados o no, dónde se habían producido las concretas agresiones, que solo podía saber el autor de los hechos, y dio tantos detalles y fue tan exhaustivo el interrogatorio que efectivamente vieron que lo que decía Francisco era real. Y tercero, ¿os acordáis que había una víctima que sobrevivió? Sí, claro. Pues esa víctima en el juicio y en la investigación reconoció al autor. Vamos a hacer una cosa, si te parece. Vamos a dedicarle una segunda parte porque todavía quedan muchas cosas por saber del resto de la investigación, de qué es lo que pasó con Manuel, qué es lo que se dictaminó de forma forense sobre los trastornos mentales que sufría, qué consecuencias tuvo la sentencia, qué es lo que pidió el Ministerio Fiscal, a qué fue condenado exactamente. Si te parece, para no precipitarnos, porque ahora nos quedan 2 minutos donde desde luego no se puede despachar todo esto y porque me parece que hay todavía mucho que abordar sobre este caso que puede ser ejemplo de tantos otros. Perdóname que me he enrollado un montón. No, al revés. Es que la historia es interesantísima y no se puede despachar en menos tiempo de que lo has hecho. Félix Martín, fiscal, un abrazo, amigo, muchísimas gracias. Un abrazo enorme para todos. Hasta la próxima semana, adiós. Adiós.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Cadena SER. La radio.